Está sintonizando un programa más de Camina Joven. Esta es una edición más de un programa de la juventud, para la juventud, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica, para los jóvenes de todo el mundo. Esperamos que sea de tu agrado y empezamos en este momento. Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. Gracias por sintonizarlo nuevamente. El día de hoy queremos hablar de algo que muchas veces nos sucede a nosotros o a otras personas que conocemos y no nos damos ni siquiera cuenta de ello. Una vez un hombre estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, era catedrático de una universidad, estaba en sus últimas horas de vida. Durante toda su vida había sido ateo. Él nunca había creído en una religión y con sus amigos catedráticos de la universidad siempre compartía su filosofía y pensamientos en contra de la existencia de un Dios creador, soberano y poderoso. Se burlaba de la idea de que existía un Dios. Su familia sí era cristiana y verdaderamente conocían a Dios, pero él simplemente le molestaba el hecho de que su familia le hablara de Dios o de que alguien le llevara el mensaje de salvación. Pero ahora se encontraba acostado en una cama, sin posibilidades de levantarse por sí mismo, con dificultad para respirar, en un cuadro muy lamentable y triste. Entré a esa habitación y el cuadro para mí era un cuadro de terror. No quería debatir con ese hombre sobre la existencia de un Dios. Mi deseo simplemente era darle una palabra o tal vez invitarlo a aceptar a Jesús como su Salvador, si el Señor así me lo permitía. Sin embargo, era casi un 99.9% de probabilidad que me dijera que no, o que me sacara incluso de su habitación, como lo había hecho anteriormente con muchos cristianos e incluso pastores que habían llegado a visitarlo. Cuando entré, supe que eran sus últimos momentos de vida. No recuerdo qué palabras le dije, ni de qué le hablé del Señor, pero lo que sí sé es que le dije que él había pasado toda su vida profesando y enseñando de la inexistencia de un Dios, y que él no quería reconocer a Jesús porque eso iba a lastimar su orgullo, pero que Dios quería perdonarlo y darle tal vez su última oportunidad en ese momento. Ese hombre se me quedaba viendo fijamente. Probablemente yo tengo la edad de la mayoría de sus alumnos en la universidad. Así que lo invité a aceptar a Jesús. Él no contestó. Le volví a preguntar si quería aceptar a Jesús como su Salvador, y me respondió que sí con su cabeza, debido a que él ya no podía hablar por su estado de salud. Así que volví a preguntarle si quería aceptar a Jesús para asegurarme que verdaderamente había afirmado a esa pregunta, y me volvió a responder que sí, asentando su cabeza. Pero yo aún así quería asegurarme, así que le pedí que si quería aceptar a Jesús, que me presionara la mano, lo cual hizo en ese momento ese hombre. Unas horas o días después, falleció. Su familia nos ha compartido que murió con paz y por diferentes testimonios creemos que sí nació de nuevo y tenemos la esperanza en el Señor que sí así fue. Escuché el testimonio de un hombre que estaba en su estado de lecho de enfermedad. Había pasado toda su vida rechazando a Jesús, al igual que el primer testimonio que les conté. Él estaba muy grave, su familia era cristiana, y él en sus últimos minutos de vida gritaba del dolor por su enfermedad. La muerte se acercaba pronto, y él empezó a intentar acercarse a Jesús. Pero él en su corazón sabía que ya era demasiado tarde
para entregarle su vida a Jesús. Así que empezó a gritar fuertemente: ¡Es demasiado tarde para mí! ¡Es demasiado tarde para mí! ¡Ya no puedo ir a Jesús! ¡Es demasiado tarde para mí! Y ese hombre murió, gritando esas palabras, sin conocer a un Salvador. No sé cuántas veces he escuchado a personas decir: antes de morir me arrepiento y me vuelvo cristiano, mientras viven una vida desordenada y vacía, mientras disfrutan del pecado y de las inmundicias, mientras disfrutan de los placeres de la carne y de la vanagloria de la vida, pensando que van a tener la oportunidad que solamente el Espíritu Santo puede dar para poder recibir el nuevo nacimiento, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino solamente de Dios. Creemos que vamos a engañar a Dios con nuestra astucia y que le vamos a jugar la vuelta, disfrutando al pecado y en los últimos minutos de vida entregándonos a Jesús, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es encaminarnos más al infierno. A algunas personas les impide ir a Jesús su orgullo, pero a otras personas las pasiones de la carne. Saben que si van a Jesús genuinamente serán limpiados, y a veces el amor al pecado, el amor a los placeres, el amor a la carne es más grande que su deseo o su amor por Jesús. Hoy en día los jóvenes tenemos acceso al pecado más que en cualquier época de la historia. La pornografía está al alcance de cualquier persona por medio de su celular o computadora o por cualquier medio electrónico conectado a Internet. Las drogas no solamente en cada esquina, sino también dentro de las escuelas en donde aún niños tienen acceso a ellas. Yo mismo he conocido a niños de 12 años que consumen drogas. La música de Satanás no solamente se encuentra en las cantinas o en los bares o en las calles, ahora también se encuentra aún dentro de las iglesias. La homosexualidad ya no se llama pecado, ni se mira mal en la sociedad, sino por lo contrario, aquellos que llaman al pecado pecado se miran como cuadrados religiosos extremistas, con falta de amor hacia el prójimo, y hasta es considerado delito en muchos países, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, dándose en matrimonio hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se ha sacado la Biblia en muchos países. Los cristianos son perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. La televisión blasfema el nombre del Señor cada segundo, y no hay quien se espante o quien se impresione y apague ese aparato. Usan el nombre de Dios en vano en cada minuto, y aún hacen chistes sobre las cosas de Dios o sobre Dios mismo. Los divorcios han aumentado más que en cualquier época de la historia. Cada día es mayor el índice de divorcios. El adulterio es común ya en la sociedad y no es mal visto aún por los cristianos como algo por qué escandalizarse. Lo miran como que simplemente no le funcionó la pareja anterior y por eso decidió cambiarla. Las iglesias se han desviado convirtiéndose en un club social, en un lugar de comercio. Los pastores hoy son comerciantes asalariados. Hoy más que nunca la corrupción en los gobiernos, la narcoactividad, la prostitución, la trata de menores de edad han aumentado más que en cualquier época de la historia. La violencia ha aumentado. Hay muertes todos los días y muchas muertes. En Guatemala se calcula que hay más muertes ahorita en estos tiempos que cuando había guerra interna. En Estados Unidos desde hace más de 50 años se sacó la oración y la Biblia de las escuelas
y los índices de divorcios, los asesinatos, las violaciones, la drogadicción, la pornografía han aumentado. Hace un par de días en Guatemala ingresaron una iniciativa de ley en el Congreso de la República para poner una ley que prohíba que los padres corrijan a sus hijos con cualquier castigo físico, contradiciendo las enseñanzas de la Biblia, cuando en realidad lo que se necesita son familias íntegras, temerosas de Dios, para que no haya tanto pandillero en la calle. El paganismo, el pecado han aumentado, las enfermedades, la pobreza, la violencia, el hambre van en aumento cada día. Y aún así muchos siguen engañados, pensando que aún tienen tiempo para ir a Jesús, que aún tienen el suficiente tiempo para arrepentirse, cuando en realidad la venida del Señor está tan cerca. Esta tierra pronto verá la presencia de Dios manifestada nuevamente. Algunos creen que en sus últimos momentos de vida pueden ser salvos. Pues mi consejo es que empiecen a buscar esa salvación, a pedirle perdón a Jesús, a arrepentirse de sus pecados, porque verdaderamente son los últimos días. Tal vez Dios pueda conceder salvación si mostramos un corazón genuinamente arrepentido. Es tiempo de caminar en serio con el Señor y no dar lugar al enemigo, no dar componendas al diablo pensando que podemos ser cristianos y echarnos nuestros traguitos de vez en cuando o corriendo una caminata cristiana a medias. Es tiempo de ponernos en serio con el Señor. Padre, ayúdanos a correr en estos últimos tiempos en pos de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor te lo pedimos. Concede el nuevo nacimiento a aquellas personas que aún no te conocen. Y por favor afirma nuestros pies en tu palabra, en tus caminos. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros diariamente y podamos correr en pos de ti y alcanzar la meta que tú tienes para nosotros en estos últimos tiempos. Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo, conocidos y amigos. Y por favor escríbenos a nuestro correo electrónico contacto@caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.caminajoven.com. Recuerda, los días viernes subiremos un programa nuevo. Hasta pronto.